Hola mis queridos estudiantes, el tema de esta clase, cálculo de ángulos internos y externos de un triángulo. En videos anteriores lo hemos calculado por separado. Vamos a ver qué sucede cuando necesitamos calcularlos al mismo tiempo. Aquí tenemos un ejemplo de un triángulo donde tenemos los ángulos internos, conocemos dos, desconocemos uno, pero desconocemos sus ángulos externos, los ángulos de afuera, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo resolvemos? Primer paso, calculamos los ángulos internos. Para calcular los ángulos internos, recordemos que debemos cumplir la propiedad de que la suma de los ángulos internos es igual a 180 grados, es decir, el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C igual a 180. Entonces reemplazamos los valores, ¿sí? Y tenemos que ángulo A es el que desconozco, más el ángulo B que equivale a 60 grados, más el ángulo C que equivale a 80 grados igual a 180. Entonces tenemos que ángulo A más, sumamos estos dos, 80 más 60, 140 igual a 180. Despejamos el valor desconocido del ángulo A, es decir, ángulo A es igual a 180 grados. Este que está positivo pasa al otro lado, negativo, ¿cierto? Y ángulo A por consiguiente es igual a 40 grados. Encontramos el valor del ángulo A, que es 40 grados, un ángulo interno. 60 más 40, 100 más 80, 180 es la suma de los ángulos internos. Una vez conocemos el valor de los ángulos internos, pasamos a encontrar los ángulos externos, de los cuales no conocemos ninguno. ¿Cómo lo hacemos? Calculamos los ángulos externos con algo que vimos anteriormente, que son los ángulos suplementarios. ¿Qué son los ángulos suplementarios? Son aquellos que al sumarlos dan como resultado 180 grados formando un ángulo llano. Es decir, mira, el ángulo A con el ángulo X forman un ángulo llano 180 grados. El ángulo C con el ángulo Z forman un ángulo de 180 grados. Y el ángulo B con el ángulo Y forman un ángulo llano, un ángulo de 180 grados, ¿sí? Entonces, procedemos a calcular el valor de los ángulos externos. Entonces, el ángulo A más el ángulo X, es decir, un ángulo interno más un externo, me da 180 grados por ser suplementario. Entonces, el ángulo A ya sabemos que vale 40 grados más el ángulo X igual a 180 grados, ¿sí? Entonces, despejamos, el ángulo X es igual a 180 grados menos 40 grados y nos da que el ángulo X es igual a 140 grados, ¿sí? Tenemos que 140 grados más 40, 180 grados, ¿cierto? Ahora, el ángulo B más el ángulo Y, un interno con un externo, igual a 180 grados, ¿cierto? Entonces, el ángulo B equivale a 60 grados más el ángulo Y que desconozco, igual a 180 grados. Despejamos, ángulo Y es igual a 180 grados menos 60 grados, que está positivo pasa a negativo, por consiguiente el ángulo Y es igual a 120 grados. Entonces mire, 60 grados más 120, los dos me dan un ángulo suplementario de 180 grados. Y ahora el ángulo C, que equivale a 80 grados, más el ángulo Z que desconozco igual a 180, despejando el ángulo Z tenemos que es igual a 180 menos, este está positivo pasa al negativo, los 80, el ángulo Z es igual a 100 grados, ¿sí? 80 más 100, 180, ¿cierto? Y se cumple la propiedad de los triángulos. Acuérdense que hay otra propiedad que dice que la suma de los ángulos externos de un triángulo es igual a 360 grados. Miren, 140 más 120, 260 más 100, 360 grados. De esa forma calculamos
los ángulos internos y los ángulos externos al mismo tiempo cuando conocemos algunos de los ángulos, ¿cierto? Muy bien, mis queridos estudiantes, espero que les haya quedado claro el tema. A continuación les quedan unos ejercicios que dicen hallar los ángulos faltantes en cada caso. Hay dos ejercicios para que encuentren los ángulos faltantes para que practiquen. Muchas gracias, hasta otra oportunidad.